Tenemos que dibujar una parábola y construir su ecuación sabiendo que el foco tiene por coordenadas, vamos a darle 2, 5, y que el vértice tiene por coordenadas 2, 3. Bueno, entonces lo que hacemos rápidamente es hacer una representación gráfica de la misma. Tenemos el eje Y y el eje X ortogonal al anterior. Representamos estos dos puntos. Tenemos el foco, tiene por coordenadas 1, 2 en X y en Y 5, 2, 3, 4, 5. O sea que aquí está el punto del foco. Mientras que el otro tiene por coordenadas 2 y 3. Por lo tanto, el foco y el vértice distan 2 unidades. Podríamos también restar 5 menos 3. Y tendríamos aquí el 2. Bueno, pues esto es lo que se llama FV, lo ponemos aquí. FV es igual a P e igual a la distancia focal. Y esto nos va a servir para calcular pues la ecuación. Entonces sabemos que a igual distancia de FV aquí hacia abajo, o sea el simétrico de F respecto a V, es este punto, por donde pasa una recta que es perpendicular al eje focal, que es este, el que pasa por FV. Bueno, pues esta recta se llama directriz. Y entonces la ecuación de esta directriz, si esto tiene coordenadas 5, 3, pues 2 unidades abajo será 1. Eso quiere decir que por Y tiene un valor constante y vale 1. Y esta es su ecuación, la ecuación de la directriz de la curva. Y ahora sabemos que el lado recto es coger la distancia focal, FV, y multiplicarla por 4. Entonces tenemos 2 por 4, 8. Entonces ya podemos poner 2 unidades aquí, que son estas dos, y otras 2. 1, 2. O sea que la parábola pasa por aquí, y ahora cogemos aquí 4 unidades y pasa por aquí. Por tanto, entra tangente por V a la horizontal, y la parábola tiene esta disposición, una curva tangente por V y que pasa por esos dos puntos. Eso quiere decir que realmente aquí podemos dibujar dos cuadrados. Y siempre en todas las parábolas se va a cumplir que el lado recto, que es todo esto, como vemos esto varía 2 por 4, 8, esto mide 8. Y tenemos que siempre esto va a ser invariable. O sea que si hacemos 4 cuadrados de manera que FV sea uno de los lados del cuadrado, tendremos en estos 4 cuadrados estos puntos perfectamente determinados. Bueno, una vez que tenemos eso, sabemos también que la disposición vertical de una parábola que tiene esta forma, pues tiene por ecuación siempre, ponemos x menos h al cuadrado igual a 4p, que multiplica ahí menos k. Bueno, pues esta es la ecuación cuando es de tipo vertical, lo ponemos aquí, vertical. Mientras que si la ecuación es de tipo horizontal, pues tendremos y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Como vemos, la diferencia fundamental está en el y, la variable y elevada al cuadrado, cuando es horizontal, y aquí va a ser la x. Cuando tiene luego las coordenadas del vértice distintas del origen, pues va a tener estos dos elementos añadidos. O sea que va a ser el cuadrado de, cogemos dentro de las coordenadas hk, que son las coordenadas que corresponden al vértice, 2, 3. Entonces la ecuación es x menos 2 al cuadrado igual a y menos 3. Ya sabemos que esta es la ecuación de nuestra parábola y nos falta saber qué es 4p. Como pusimos aquí, p es fv, por lo tanto tenemos que p vale 2, 2 por 4, 2 por 4, 8. O sea que esta es la ecuación final de nuestra curva parabólica. Por último, si queremos hacer una representación gráfica, podemos saber que en una parábola, por lo que acabamos de ver, tenemos la directriz, tenemos el vértice, tenemos el foco, y ya decíamos que esta distancia era igual que esta. Y si ahora, por ejemplo, hago aquí, esta medida la paso aquí, y la vuelvo a duplicar, tenía aquí dos puntos de la parábola, que viene por aquí, entra tangente,
y va hacia el infinito, aunque no tiene asíntotas. Asíntotas son las rectas que son tangentes a la curva en el infinito, que cada vez se acercan más y la tocarían en el infinito. Bueno, pues decíamos que el fundamento de... Ahora sí tenemos nuestra parábola. Si yo, por ejemplo, hago una circunferencia con un centro en un punto de la parábola y cojo aquí esta medida, pues siempre esta medida, que llamaré x, es igual a esta. Eso quiere decir que puedo hacer circunferencias que sean tangentes a la directriz y que esas circunferencias pasen siempre por el centro, que es un punto de la parábola, y al mismo tiempo pasen por el foco. O sea que la parábola sería el lugar geométrico de las circunferencias tangentes a la directriz y que al mismo tiempo pasan por el foco. Y aquí lo comprobamos. O sea, esta medida son 4 unidades igual que esto. Podríamos hacer entonces también lo que venimos haciendo aquí. La circunferencia que se va desplazando, y entonces aquí tiene estas 4 unidades que son iguales a estas 4. Radio igual a este, ¿no? Bueno, y tenemos también que en una parábola, como sabemos, es un faro de un coche, una parábola por una razón. Si nosotros consideramos el foco de la parábola, pues todos los rayos, aquí está la bombilla, el filamento de la bombilla, todos los rayos que salen dirigidos hacia la superficie, que es un paraboloide, o sea, una parábola de revolución tridimensional, algo así, pues salen todos en línea recta. Bueno, eso quiere decir que realmente si hiciéramos en la parábola, cogiendo el caso, tengo aquí el vértice, tengo aquí el foco, y ahora de repente cojo aquí un punto cualquiera. Entonces tengo esta dirección y tengo esta. Bueno, si hacemos la normal, es realmente la bisectriz de este ángulo. Y ahora si hacemos aquí la perpendicular a la curva, la tangente a la curva es, como ya sabemos, perpendicular a la normal. Y ello es debido a que cuando un rayo o cualquier elemento con masa, mecánico, etcétera, golpea contra un plano recto, sale pues con un ángulo, el incidente igual al reflejado. Y si tenemos que la curva aquí es tangente, en vez de una recta es una curva tangente, entonces se cumple lo mismo, y es lo que pasa aquí. Por eso cuando pasa esto tenemos que esta es la normal a la curva y por tanto es bisectriz de este rayo dirigido hacia la superficie y proyectado siempre hacia el infinito en línea recta, en la dirección del eje focal. Bueno, nos han dado los datos de la parábola, pudimos construir su ecuación, la ecuación también de la directriz, y pudimos determinar también la propiedad fundamental que nos sirve para hacer un dibujo de la misma. Consistiría en esto. Tenemos, por ejemplo, la directriz, tenemos el vértice y tenemos el foco a igual distancia, ambos, o sea, de manera que V queda en el centro de estos dos puntos. Entonces, simplemente para construirla hacemos líneas horizontales, cojo esta distancia de aquí a aquí, y ahora hago centro en F. Entonces hago un arco, y entonces tengo que efectivamente esta distancia, que es igual a esta, es igual a esta. Y se cumple lo que decíamos aquí, que las circunferencias mantenían esto. Hago, por ejemplo, otra recta cualquiera, y entonces tengo lo mismo. Cojo esta distancia 2, hago centro en F, y donde me corte a esta línea, ahí tengo otro punto. Vuelve a cumplirse lo mismo, que esta distancia es igual a esta. Ya que hice centro en F para hacer el arco. Entonces esta distancia de su 2 me detectó este punto. Entonces realmente esta medida es igual que esta. Vuelve a darse el mismo caso de que las circunferencias son tangentes y pasan por F. Por tanto ya sé que la curva pues viene por aquí. Bueno, pues ese es el estudio de la curva parabólica.